toca ahora la segunda ponencia, ¿verdad? Que tiene por título Cambio climático en los instrumentos, operaciones y programas de diferentes instituciones financieras. Nos acompañan en esta ponencia la señora Alexandra Stefanescu del Banco Mundial y el señor Omar Zamayoa del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo aquí en Guatemala. Yo les voy a dar la palabra a ellos dos y luego haremos un turno de preguntas. Si ven en el programa, estaba también previsto que participara el señor Antonio García de la CAF, ahora Banco de Desarrollo de América Latina. No va a poder estar porque hay un problema con la conexión a internet, lamentablemente. Entonces, bueno, él va a llegar a partir del día de mañana y esperamos poder hacer un espacio para también facilitar su participación. Entonces, sin más dilación, pasamos a la primera ponencia de Alexandra Stefanescu. Por favor, Alexandra. Hola y buenos días a todos y muchas gracias a la IOC y a la Oficina de Cambio Climático del Gobierno de España, al igual que al Centro de Formación de Cooperación Española para organizar este taller regional sobre el tema de financiación climática y por invitar el Banco Mundial para presentar. Si hay preguntas o dudas, necesitaría disfrutar después de la presentación y si yo no tengo la respuesta, haré el seguimiento después. Ahora, me gustaría empezar con una definición de financiamiento climático en este contexto, que se refiere a recursos financieros invertidos en medidas de mitigación y adaptación a través de instrumentos financieros, incluyendo préstamos, donaciones y garantías, que han ayudado a balanceamiento adicional de financiación privada. Durante la presentación voy a cubrir fuentes de financiamiento climático, ejemplos de instrumentos, herramientas y modalidades para acceder, utilización de fondos y preparación de los países para el financiamiento climático, al igual que maneras de cual mi programa le puede ayudar y otras iniciativas similares del Banco Mundial. En 2014, 137.000 millones de dólares o 42% de flujos de financiamiento climático se originaron de fuentes públicas e intermediarios. Estos incluyen ministerios y agencias gubernamentales responsables para preparar estrategias y marcos regulatorios nacionales que favorecen la inversión, instituciones financieras de desarrollo que ofrecen asistencia técnica, instrumentos de financiamiento y conocimientos especializados, y fondos para el clima, que ofrecen donaciones y préstamos en términos concesionales con enfoque sectorial. Esto es a nivel global, no solamente a nivel del Banco Mundial. Durante el mismo periodo, 137.000 millones de dólares, o 58% de flujos, se originaron de fuentes privadas e intermediarios, que incluyen desarrolladores de proyectos, empresas nacionales o regionales de servicios públicos, productores independientes de energía renovable como ejemplo, actores corporativos, hogares privados, inversores institucionales, instituciones financieras comerciales y capital privado, también capital riesgo y fondos de infraestructura. Instrumentos de financiamiento climático disponibles y utilizados por diferentes actores incluyen políticas de incentivos, gestión de riesgos, donaciones, deuda de bajo costo y instrumentos de capital que sirven para abordar las necesidades específicas de los inversores, alinear los intereses públicos y privados y permiten crecimiento de la inversión. Componentes de la preparación para el financiamiento climático incluyen la planificación financiera, acceso al financiamiento, otorgación y monitoreo, reportes y verificación. Ahora, veámoslo a cada uno de estos componentes en un poco más detalle.
Planear el otorgamiento, la gestión y el uso de recursos procedentes del financiamiento climático es un paso fundamental para asegurar la utilización eficaz, eficiente y equitativa del financiamiento climático. Esto es decir que deben evaluar flujos de financiamiento climático, priorizar acciones climáticas de acuerdo con prioridades de desarrollo, alinear recursos con las prioridades y integrar los recursos y secuenciarlos en el tiempo. Ejemplos de herramientas útiles para identificar los recursos necesarios para actividades prioritarias incluyen evaluación de inversión y flujos financieros, análisis de gastos públicos, opciones de financiamiento climático, que es una plataforma en línea donde encontrarán perfiles de origen financiamiento climático, casos de estudio, herramientas y guías para tomar decisiones, y cursos de aprendizaje en línea, y voy a presentarles algunos ejemplos un poquito más adelante. En segunda etapa se necesita una capacidad nacional para acceder de forma directa o combinar muchos recursos para acceder a una mayor variedad de instrumentos. Actualmente existen 3 modalidades de acceso. Es tradicional, a través de entidades implementadoras multilaterales, acceso directo, a través de entidades acreditadas de los países receptores, y acceso mejorado, a través de entidades implementadoras y ejecutoras nacionales, con supervisión internacional de los fondos. Y un ejemplo es el Fondo Verde de Clima, por el clima. El tercer componente involucra las capacidades para otorgar financiamiento e implementar y ejecutar actividades a nivel regional, nacional o local. Esto exige sistemas nacionales para la supervisión y gestión financiera, sistemas de ejecución para adquisición y contratación, y finalmente coordinación entre entidades a nivel de proyecto, alineadas con los planes y estrategias nacionales de desarrollo. El monitoreo y la evaluación son necesarios para entender qué recursos financieros están fluyendo hacia dónde, con qué propósitos y cuán eficaces son los recursos para abatir emisiones y construir resiliencia. Como parte de la preparación para el financiamiento climático, países pueden prepararse para monitorear los gastos financieros en actividades relacionadas con el cambio climático que fluyen dentro y fuera del presupuesto nacional. Esto exige bases de datos y de procesos de recopilación de información para registrar los resultados procedentes del financiamiento. Ahora, tal vez ustedes se están preguntando dónde se canaliza el dinero, la financiación climática y qué tipo de actividades que se financian. Un estudio realizado por la Iniciativa de Política Climática, titulado Panorama Mundial de Financiamiento Climático, en traducción directa, estima que en 2014 91% de financiación climático se invirtió en acciones y proyectos de mitigación, mientras 7% se invirtió en acciones de adaptación. Y para ver un ejemplo de los 4 fondos de inversión climático, el Fondo de Tecnología Limpia, eso es uno de los 4, los otros 3 sean, lo voy a decir en inglés, que no sé la traducción, Forest Investment Program, Pilot Program Climate Resilience, and Scaling Up Renewable Energy Program. Y el 14 es el Fondo de Tecnología Limpia, una ventana de financiación por valor de 5 por 3 mil millones de dólares, que se centra en reducir los costos de tecnología, estimulando la participación del sector privado y catalizar un cambio transformador que puede ser replicado. Y un ejemplo de proyecto financiado por este fondo proporcionó financiación en términos concesionales y asistencia técnica para estimular el desarrollo de los mercados de energía y eficiencia energética solar de Chile, por lo tanto, estimulante seguridad y aumento de la inversión del sector privado. Ahora, CFSIST es un programa de capacitación técnica y institucional que ofrece soluciones de conocimiento sobre financiamiento climático, fijación de los precios del carbono y el desarrollo de bajas emisiones
a través de una gama de plataformas y modalidades para avanzar desarrollo bajo en emisiones y resiliente al cambio climático. Ejemplos de estas modalidades incluyen cursos de aprendizaje en línea, los dos más relevantes de cuales son planificación para la inversión y financiación climático. Si ustedes están interesados en obtener más información sobre el programa, yo tengo algunos discos compactos con los cursos específicos los dos y más detallado, y el material es en inglés, pero estamos trabajando en traducirlo en español, especialmente sobre la financiación climática, y vamos a tener nuevos cursos en el año que viene en Blended Finance. Y una otra modalidad son asociaciones colaborativas, como la Plataforma Regional para Latinoamérica y el Caribe. Es una comunidad práctica que reúne a líderes del desarrollo bajo en emisiones y resiliente al cambio climático de la región e instituciones internacionales. Y la tercera manera son foros y conferencias regional y global, como el Foro Latinoamericano y del Caribe del Carbono, que sirve para difundir conocimiento y promover el intercambio de información y experiencias entre los principales grupos de interés de financiación del clima y del mercado de emisiones. Y si ustedes están interesados en obtener más información sobre otras iniciativas del Banco Mundial relacionadas con preparación para el financiamiento climático, por favor háganmelo saber y puedo contactarle con las personas adecuadas. Otros ejemplos incluyen el Forest Carbon Partnership, SMAP, Partnership for Market Readiness y los fondos de inversión climática. Pues aquí se resume mi presentación. Espero que ustedes encontrarán útil esta breve reseña de las fuentes, instrumentos, modalidades y etapas para preparación para el financiamiento climático. Muy bien, Alexandra, te han sobrado 5 minutos y todo. Entonces, le paso la palabra a Omar. Muy buenos días, y indicaba el agradecimiento a la invitación a este evento regional sobre el financiamiento para el cambio climático. Voy a tratar de abordar brevemente cómo el Banco Interamericano de Desarrollo internaliza la variable de cambio climático dentro de lo que son sus estrategias, sectores y las operaciones que desarrolla en los diferentes países. Mi nombre es Omar Samayoa, yo soy especialista de cambio climático, estoy basado acá en Guatemala, pero también apoyo a algunos países en Centroamérica en crear las condiciones para acceder al financiamiento climático. Una breve reseña de lo que es el banco, el BID, fundado en 1959, está formado por 48 países que están representados en un directorio. La cartera de préstamos durante los últimos 3 años ha dado alrededor de entre 11.000 y 14.000 millones de dólares. Y dentro de los clientes del BID están no solo gobiernos centrales, sino también algunas provincias, municipios, pero también sector privado y ONGs. La alineación de la variable de cambio climático dentro de la estrategia, dentro de las estrategias del banco, parte desde el instrumento marco que nosotros utilizamos dentro de la institución, que es la estrategia institucional que ha sido establecida para 10 años, 2010-2020. Este es el instrumento para operativizar lo que el banco recientemente aprobó, que es lo que llaman noveno incremento de capital, que digamos un proceso de capitalización en el cual se incrementó los recursos del banco y donde establece prioridades para la utilización de esos recursos, y que voy a profundizar un poquito más adelante. Esta es la base. Entonces, esta estrategia es apoyada por algunas estrategias sectoriales. Una de ellas es la de cambio climático, que igual define las directrices y prioridades alrededor de este tema. Nosotros utilizamos otro instrumento también, que es la estrategia de país. Este es un instrumento que se negocia con los gobiernos, que solamente es un ejercicio que ocurre al inicio
cada cambio de gobierno y que básicamente establece las directrices de apoyo del banco al país durante usualmente un periodo de 4 años. Eso se alinea con la agenda de país, políticas, programas, etcétera, etcétera, y a partir de eso se derivan lo que son las operaciones, puede ser préstamos, cooperación técnica, grants, etcétera. Entonces, este es como el esquema general que utiliza el banco para incorporar la variable de cambio climático. Voy a hablar brevemente de cada una de ellas. La estrategia institucional, que es el marco, el paraguas, el proceso de intervención del banco, plantea dos objetivos simples. Uno es el crecimiento sostenible y el otro es la reducción de la pobreza y la desigualdad. Y para el logro de esos objetivos, plantea 3 objetivos estratégicos que son reducir la exclusión social y la desigualdad, reactivar fuentes internas de crecimiento e impulsar la integración, que vaya más allá de integración vía acceso al mercado y fomentar esquemas de producción compartida. Estos 3 objetivos son apoyados por 3 temas transversales, ¿sí? Uno es género y diversidad, el otro es fortalecimiento de la capacidad institucional y Estado de Derecho, y dentro de eso se plantea también lo que es el tema de cambio climático. Entonces, cambio climático aparece como un tema transversal dentro del proceso de planificación e intervención del banco. Hay 4 estrategias sectoriales que apuntalan la estrategia institucional. No voy a entrar a hablar de cada una de ellas, me voy a detener un poco en la estrategia de mitigación y adaptación del cambio climático, energía sostenible y renovable. Esta estrategia es un instrumento que básicamente lo que busca es apoyar el escalamiento de todas las actividades que hace el banco, tanto en mitigación como adaptación, y contribuir básicamente en dos temas. Uno es desarrollo bajo en carbono, respondiendo a lo que es mitigación, y por otro lado sostenibilidad ambiental y reducción de vulnerabilidad, respondiendo o alineado con lo que es el tema de adaptación. Hay 5 prioridades que establece esta estrategia. Primero, fortalecer la base de conocimiento, generación de conocimiento sobre el cambio climático. Enseguida, fortalecer instituciones tanto del sector público como privado. Luego, el desarrollo de instrumentos para la transversalización del cambio climático dentro de las operaciones que son financiadas por el banco. Enseguida, expandir crédito y asistencia técnica en sectores que pueden ser claves para mitigación y adaptación, y luego escalar inversiones especialmente apoyadas a través del sector privado. Esas son como las 5 grandes directrices que guían el trabajo de cambio climático dentro del banco. Esta estrategia se desarrolló en 2011 y caduca este año, 2015. En este momento el banco está trabajando en el desarrollo de una nueva estrategia, todavía es un documento público, entonces digamos, esto es lo que actualmente nos guía dentro del quehacer o dentro del proceso de internalización del cambio climático dentro del banco. Otro de los instrumentos que yo mencioné son las estrategias de país. Pongo el ejemplo de la estrategia de país de Guatemala, que es en la que yo he estado involucrado más de cerca. Esta se desarrolló en el año 2012, es este año. En este momento nosotros estamos trabajando, preparar la nueva estrategia de país, pero ahí pueden ver las áreas de intervención que fueron establecidas en ese momento y que básicamente responden a la estrategia institucional, y donde el tema de cambio climático aparece normalmente como un tema transversal. Sabemos que los temas transversales tienen sus desafíos, digamos, en el momento la transversalidad también puede invisibilizar un tema. Sin embargo, este ha sido, en el caso de Guatemala, un primer ejercicio que hacía el banco para buscar cómo ir incorporando el tema de cambio climático. Por suerte, dentro de la cartera del país, especialmente la parte de cooperación técnica, en el momento el tema de cambio climático llegó a ser hasta un poco más del 50% del financiamiento que tenía el banco en el país. Entonces, digamos que había una puerta para poder implementar iniciativas enfocadas en cambio climático. Este año, con el ejercicio que estamos iniciando, lo que vamos a iniciar con el nuevo gobierno, hay una directriz de parte de los países miembros de fortalecer los temas transversales. O sea, de alguna forma, digamos, no necesariamente en todos los países han quedado el tema visualizado o, digamos, reflejado en términos de inversión en el tema de cambio climático.
Este año estamos comenzando con un nuevo ejercicio y esperamos, digamos, encontrar mecanismos que permitan internalizar, transversalizar y que eso lógicamente sea reflejado en términos de financiamiento en cambio climático. Las agendas de país, lógicamente, son los insumos o son los instrumentos que el banco utiliza para alinear el proceso de intervención, todo el marco de políticas y el marco institucional. Ojalá ese marco de políticas, digamos, ya tenga elementos que transversalicen la variable de cambio climático. Parte del trabajo que nosotros hacemos es eso, digamos, también incorporar la variable de cambio climático en todo lo que es el marco institucional y de políticas. Y de esto, digamos, nace el documento que mencionaba, que es el que sirve de guía para la intervención del Banco del País, que es la estrategia del país. El esquema más o menos resume, digamos, ese proceso de alineamiento que parte de la estrategia institucional, el marco de planificación del banco, la agenda de país, y la estrategia de país es el documento que trata de encontrar los vínculos entre lo que el país pide y también los temas que son prioritarios para el banco. El trabajo que nosotros hacemos no solo está enfocado, digamos, en la colocación de financiamiento, también participamos directamente, digamos, somos un banco de desarrollo, participamos directamente en diálogo y coordinación con diferentes partes interesadas. Eso incluye gobierno, sociedad civil, cooperación bilateral, el sector privado, etc. Es algo que hacemos de forma constante en los países. Eso es hacia afuera, hacia lo interno. También buscamos la coordinación con diferentes sectores y divisiones que están enfocadas en diferentes temáticas, puede ser educación, salud, energía, etc. Y cómo cada uno de estos puede internalizar la variable de cambio climático. Y por supuesto, digamos, la parte de supervisión de implementación de operaciones es parte del trabajo que hacemos también. Un ejemplo de esto, digamos, en la plataforma de diálogo, pongo nuevamente un ejemplo del caso de Guatemala, la Estrategia Nacional Red, donde no solo, digamos, tenemos una operación de financiamiento, en este caso con el Forest Carbon Partnership Facility, sino que coordinamos con otros actores, también el Banco Mundial, por supuesto, digamos, que lidera esta iniciativa, pero también otros programas que hay en la región y otros donantes, el caso de USAID, por ejemplo, FAO, PNUD, etcétera, y esto lo hacemos en coordinación directa con diferentes entidades de gobierno. Entonces, no solo es, digamos, colocar el financiamiento per se, sino también apoyar en ese proceso de coordinación con diferentes actores, la construcción de plataformas que finalmente se traducen en acceso a financiamiento climático para el país. Algunos otros ejemplos de productos que generan las operaciones que trabajamos, nuevamente como los ejemplos de Guatemala, que son los que yo manejo. Aquí hay un ejemplo de 3 cooperaciones técnicas que están apoyando directamente la generación de algunos productos establecidos en el marco de cambio climático, como el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación, Plan Nacional de Energía, la misma Estrategia Nacional Red, así como la transversalización de la variable de cambio climático en los Ministerios de Finanzas y la Secretaría de Planificación Económica. Esto es a nivel de marco de políticas y estrategias, pero también desarrollamos unas operaciones que buscan aterrizar acciones directamente en campo. Es un ejemplo de una operación con el Fondo Multilateral de Inversiones que está enfocado en el corredor seco y que el producto básico que plantea es que al menos de 10.000 familias puedan desarrollar prácticas de adaptación a la variabilidad del cambio climático. Es decir, digamos, tratamos de vincular lo que es el marco de políticas también con acciones directas en el campo. Finalmente, algunos números, se estuvo hablando en las anteriores presentaciones sobre esto. El banco ha hecho un esfuerzo de utilizar una metodología que permita determinar cuánto es en realidad la inversión en mitigación, en adaptación. Esta gráfica muestra el total de financiamiento para cambio climático en las diferentes operaciones del banco. Como pueden ver, hay diferentes fuentes que se acceden desde el Climate Investment Fund, el GEF, pero también el banco utiliza recursos propios para el financiamiento climático, con las limitantes que ya discutió la colega de CEPAL en relación a cómo poder determinar esa agrupación, cómo saber si en realidad, digamos, son fondos que están orientados en realidad en cambio climático. Pero si pueden ver en la gráfica,
un alto porcentaje de recursos provenientes de las mismas operaciones que el banco implementa, y como yo mencioné anteriormente y pudieron ver el enfoque estratégico, básicamente lo que buscamos es que en todas las operaciones del banco vaya internalizada la variable de cambio climático, sea mitigación o sea adaptación. Consideramos que ahí está el grueso de recursos, y esto puede ser un canal, un mecanismo que permita digamos, potencializar la cantidad de recursos que pueden ser destinados a cambio climático. Estos son números totales, si los pueden ver, entre 1.800 y 2.500 millones de dólares por año entre el 2010 y el 2014. Se ha hecho un esfuerzo de separarlo en lo que es mitigación y adaptación. Como lo mostraba la colega del Banco Mundial, mitigación siempre se lleva el grueso de los recursos, estamos hablando entre un 80 y un 90% aproximadamente por año. Esto, digamos, obedece a diferentes razones, las vamos a discutir un poco en los siguientes foros durante esta semana, y también como hablar un poquito sobre algunas ideas sobre cómo poder incrementar ese financiamiento en el tema de adaptación, que en el caso de la región es un tema prioritario, y también algunas ideas sobre cómo vincular mitigación con adaptación. A veces esa línea, digamos, nosotros la ponemos, sin embargo creo que hay operaciones, y especialmente en el caso de Latinoamérica, donde perfectamente se puede vincular lo que es mitigación con adaptación. Que por ahí me quedaría. Muchas gracias. Este taller va todo muy rápido y los ponentes no necesitan ni que les avisen y terminan antes de tiempo. Abriríamos entonces ahora, si les parece, un turno de preguntas para nuestros dos ponentes. No sé si vamos a tener conexión telefónica quizá con el tercero, pero bueno, por mientras, si les parece, podemos atender sus preguntas. ¿No tienes ninguna pregunta? Ahí está. Adelante, por favor. Buenos días. Bueno, acaba de decir usted que vamos a ir viendo cuando se desarrolle este taller el tema de mitigación, adaptación, y que mitigación se lleva casi la mayoría de los fondos. Por lo menos nosotros en la región, en Costa Rica, donde estamos trabajando, ya hablamos de que son fenómenos que se están volviendo recurrentes, estructurales. Entonces ya no tenemos que pensar tanto en mitigar, sino más bien en irnos adaptando, y estamos trabajando incipientemente en el tema. Pero ¿por qué será que todavía, digamos, estamos en ese desbalance, ¿verdad?, de mitigación y adaptación? Quisiera oír por lo menos la opinión de ustedes. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Parece que vamos contestando esta entonces. Para mí, mi entendida es que la adaptación es un poquito más ambigua, un poquito más difícil de entender por las compañías. Es un poco más difícil de cuantificar los puestos y los avantajes de invertir en adaptación, en resiliencia. Mientras mitigación tiene más beneficios como inmediatos. Y me parece que eso es una razón. No trabajé con proyectos directos para darme una opinión más amplia, pero esto es mi entendida. Y también tenía que cambiar un poco el discurso sobre el tema y explicar a las personas que toman las decisiones cuáles son los riesgos inmediatos y cómo podemos planificar los proyectos para que sean resilientes, y para que cuáles son las oportunidades y los avantajes de invertir en estos, y cómo podemos, aunque la inversión inicial sería un poco más grande, pero las cosas sean necesarios. Eso es mi entendida. Sí, yo pensaría que en términos generales hay dos razones por las cuales los fondos se enfocan más en mitigación que en adaptación. Uno es un tema externo, o sea, lógicamente hay más interés en los países donantes en hacer mitigación, o sea, hacer
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente en algunos sectores que muestran una tendencia creciente en el sector de energía. Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica es particular el tema de cambio de uso del suelo, que es importante también en términos de emisiones. Entonces, obedece lógicamente a un interés de los países donantes en este caso. Pero hay otro que yo de una forma lo hemos visto, que creo que es un tema más interno, ¿no? Y es que cuando uno busca propuestas de adaptación, en realidad no hay muchas. O sea, hemos tenido la experiencia con un caso de una iniciativa de adaptación, y discutíamos con un colega que cuando comenzamos a buscar algunos casos que pudieran tener ciertas características de proyectos interesantes en términos de escala, impacto, etc., hay muy pocos. Y eso, digamos, creo que es la respuesta básicamente la tienen los países, y es un punto que creo que hay que ponerle atención en términos de cómo mejorar y generar propuestas y también desarrollar experiencias, ¿no? O sea, porque en muchos casos los países, el tema de adaptación son temas que han tenido por ahí marginados, no han sido abordados, y ahorita cambio climático como que los vuelve a poner sobre la mesa, pero no hay mucha experiencia desarrollada. Y creo que los países en este caso también es necesario mostrar consistencia entre la prioridad del tema y las acciones que están desarrollando, porque también se mira, por ejemplo, aparecen propuestas donde dicen, bueno, el tema de la adaptación es prioritario para nosotros, queremos desarrollar iniciativas que apoyen el tema de agua o seguridad alimentaria, etcétera, etcétera, pero cuando se ve, por ejemplo, las contrapartidas o cuánto el Estado está poniendo en estos temas, o sea, los números son marginales. Entonces es necesario también mostrar consistencia, digamos, sobre la importancia que puede tener el tema para los países, ¿no? Cualquier pregunta, pues, o sea, yo creo que estamos comenzando el taller, puede ser cualquier tema, no necesariamente lo que ha sido abordado sea una parte que nosotros no hemos abordado, o sea, podríamos hablar de ampliar un poco más. Sí, igual porque como tenemos tiempo, un tema que a mí me gustaría conversar con es que hay pocas experiencias de adaptación, pero yo no sé si estoy muy de acuerdo con eso, quizá también para fomentar un poco el debate. Yo creo que muchas de las iniciativas que hemos hecho en los proyectos, por ejemplo, de desarrollo rural durante el tiempo, se podían clasificar como adaptación, quizá no estaban puestas en el marco de la lucha contra el cambio climático y de la adaptación, pero por ejemplo temas, no sé, yo estoy pensando en seguridad alimentaria, de cambio de tipo de semillas más resistentes a la sequía, por decir algo, ¿no? Todo eso también se podrían considerar, ¿no? Y quizá, como dice y como decía la colega del Banco Mundial, es muy difícil, es mucho más ambigua la adaptación, porque ¿a qué llamamos adaptación, no? Porque entonces todo podría, o muchas cosas podrían caer dentro del marco de la adaptación. No sé, seguramente ustedes conocen muchísimas experiencias que han desarrollado a lo largo de los años y que no necesariamente se llamaban adaptación al cambio climático, pero cuando uno se pone a mirar, por ejemplo, el fomento de determinadas legislaciones, ¿no? O de normas que ayudan, no sé, a la supervivencia de una especie, eso también a veces es adaptación, ¿no? Entonces, bueno, creo que se puede mirar desde muchos puntos de vista, pero no se animan ustedes a hacer más preguntas. Ahí está. Hola. Sí, en realidad es también un comentario. Perfecto. Primero tenía una pregunta, luego un comentario y luego podría tener una pregunta. En términos generales, los países en desarrollo tienen un ojo puesto en lo que es la negociación, entonces por ahí vienen también los dilemas de una cosa a otra y cuánto se ha transferido para una cosa y cuánto para otra. Otro tema también importante es que efectivamente es un poco incierto lo que es la adaptación en cuanto a, no incierto, es decir, pasa mucho tiempo hasta que no puede demostrar los impactos de un proyecto de adaptación, o es más difícil de cuantificar, aunque tal vez los impactos son mayores en términos sociales, pensando
pensando en eso. Y es cierto que, no sé si solo las agencias, pero en algunos casos algunos donantes como que necesitan ciertos resultados para poder mostrar también. En el sentido, o sea, en el caso de Argentina se ha avanzado con dos proyectos de adaptación bastante grandes en el sector agropecuario, es decir, el momento de resiliencia en dos regiones muy grandes. Pero que, si bien uno es son los dos con el fondo de adaptación, pero son proyectos que se construyen sobre algo que ya se venía haciendo o se intentaba hacer. Entonces, el dilema que siempre tenemos es, bueno, esto nos aporta un plus de algo que de una política que ya es existente. Por otro lado, nos requirió muchísimo trabajo también, de todo tipo, digamos, horas de trabajo, recursos humanos, y tal vez me estoy refiriendo más al estilo de proyecto que es, pero la pregunta que surge siempre es, bueno, ¿cuánto vale la pena en este tipo de proyectos todo el esfuerzo en incorporar un extra de un financiamiento internacional si la gran parte del esfuerzo que estamos haciendo nosotros en largo plazo? Esto es un comentario para luego discutirlo en las próximas sesiones, pero son dilemas a los que nos enfrentamos cuando estamos en esto de adaptación versus mitigación y demás. Son las complejidades de este tema. Sí, yo quería hacer también un poco, no una pregunta, sino más bien un comentario reflexionando con lo que han expresado los colegas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Y es que realmente es un tema complejo, ¿no? Yo creo que, como bien se ha dicho, la adaptación quizás es un poco menos visible, quizás es un poco más a mediano y largo plazo. Y como no se ven, no son tan palpables los resultados de manera inmediata, pues a veces resulta un poco complejo visibilizar para los donantes el financiamiento para este tipo de proyectos. Mientras que en el caso de la mitigación fundamentalmente está relacionada con tecnología, con una recuperación muy rápida para resolver un problema X, y por supuesto ahí se visibiliza mucho más el tema de los recursos financieros, ¿no? Pero a mí me parece que sobre esto también debemos seguir reflexionando entre todos, ¿no? Incluyendo los donantes, porque yo creo que es importante destacar que para el caso de nuestros países el tema mitigación, a mi modo de ver, no es el fundamental. El fundamental para nuestros países es el tema adaptación, incluso para los pequeños estados insulares, porque el peligro es mucho mayor. Por tanto, sí hay muchas potencialidades para desarrollar proyectos de adaptación, porque por ejemplo en Cuba, una isla como la nuestra, que tiene hecho estudios ya para el 2050 y 2100 con relación a todo lo que es la vulnerabilidad costera. Nosotros tenemos definido claramente qué puede pasar en asentamientos humanos, qué pueden pasar con ecosistemas, eso está claramente definido. Sin embargo, a la hora de sustentar proyectos, como el resultado no es una cosa palpable, es que tú tienes que hacer cosas. Tenemos un proyecto de recuperación de playas en Cuba que cuesta millones, y es un proyecto de adaptación con recursos del Estado, presupuesto estatal. Y así le pudiera poner otros ejemplos. Tenemos un solo proyecto del Fondo de Adaptación, después quizás cuando ponga el colega del Fondo de Adaptación haré algunos comentarios. Pero lo que quiero llamar la atención es que debemos seguir reflexionando y potenciando las ideas con relación a los proyectos de adaptación, porque la prioridad, pienso yo, para nuestros países no es la mitigación, porque además no somos los principales emisores en el mundo, y por tanto la responsabilidad mayor en nuestros países, con nuestras comunidades, con nuestras sociedades, está en la adaptación fundamentalmente y no en la mitigación, lo cual no quiere decir que no hagamos mitigación también, porque de hecho incluso hay una tendencia muy fuerte a promover proyectos que contemplen medidas que sean de mitigación y adaptación ambas juntas, y lo hay, existe, porque a veces una acción de mitigación es a la vez una acción de adaptación y viceversa, y en ese sentido podemos pensar también, ¿no? Entonces era esta la reflexión que quería hacer. Muchas gracias. Allá, colega. Sinergia de lo que venía diciendo la compañera Gloria de Cuba, totalmente de acuerdo en que nuestras prioridades o los aspectos más inmediatos a considerar para los proyectos de financiamiento están dirigidos precisamente a adaptarnos y de adaptación en países de alta vulnerabilidad, en países costeros como Venezuela, como Cuba, donde los resultados de los deslaves, de los desplazamientos han modificado las condiciones de vida de asentamientos humanos completos, y eso nos ha combinado a hacer grandes inversiones públicas como privadas para el desarrollo de grandes desarrollos habitacionales que podían considerarse en medida de adaptación,
lo interesante sería cuáles estrategias podría plantearse una institución como el BID, por ejemplo, para tratar de bascular esa relación, aportes en relación a lo que se invierte en mitigación y en función de las prioridades, de la región, por ejemplo. ¿Cuáles son las estrategias que el Banco Interamericano de Desarrollo se plantea como propuestas a sus autoridades o a otros organismos de financiamiento internacional para adaptarse más a las prioridades y a las necesidades de la región centroamericana, por ejemplo? Totalmente de acuerdo, digamos, yo creo que yo lo mencionaba en la presentación, la región especialmente es vulnerable, digamos, y dentro de Latinoamérica, en algunas áreas como la región Caribe, las islas, el caso de Centroamérica, algunas partes de América del Sur, de las regiones andinas, etc. El tema es adaptación. En nuestro caso, les mostramos cuál ha sido la tendencia de los recursos, ¿no? O sea, y precisamente el objetivo es cómo definir estrategias que permitan acceder a los recursos. Digamos un poco el por qué la región ha tenido limitantes para acceder al financiamiento, digamos, y se dio, por ejemplo, cuando inició los mecanismos de financiamiento en el marco del protocolo de Kioto. O sea, muchos países, especialmente los con mayores capacidades, lograron acceder a mayor financiamiento, y eso creo, digamos, que debe servir como una lección aprendida. Si finalmente lo que los países quieren es acceder a ese financiamiento, tenemos que buscar mecanismos, digamos, porque si nosotros nos vamos, digamos, en contra de las reglas que estos establecen, lógicamente hay un margen de maniobra en el cual uno puede incidir y buscar ciertos ajustes en esas reglas. Pero lo que yo mencionaba es, y ustedes lo indicaron acá, hay forma de cómo combinar mitigación con adaptación. Y Latinoamérica es una región donde se puede hacer perfectamente. Hay que ser estratégicos en ese sentido de cómo plantear las iniciativas que finalmente logren apalancar los esfuerzos de los países. Eso creo que es el objetivo final. Y creo que los países tienen experiencias, tienen capacidades. Cuando yo hablaba del tema de adaptación, que no necesariamente uno encuentra propuestas, a veces hay iniciativas, digamos, a escala pequeña, pero cuando uno busca, digamos, darles un mayor alcance, entonces uno se encuentra con ciertas limitantes. Entonces ahí creo que están los retos y hay que buscar formas de hacerlo. Y en el caso nuestro, precisamente parte del apoyo que damos es eso. Tenemos uno de los ejemplos que yo mostraba en mi presentación, es una iniciativa en una de las regiones más vulnerables a cambio climático. Es un proyecto de adaptación, pero precisamente cuando queríamos darle esa escala, nos topábamos con una serie de limitantes que no permitían hacerlo, pero precisamente ahí nos enfocamos en cómo romper esas barreras que permitan promover iniciativas de adaptación que tengan impacto. Entonces, creo que formas de hacerlas hay. Un aspecto clave, y a veces yo lo comento con muchos colegas, es entender el lenguaje de las diferentes ventanillas de financiamiento. O sea, yo a veces digo que mi principal función dentro del banco es ser traductor entre lo que quiere decir, digamos, un NAMA Facility, que quiere decir un Forest Investment Program, el lenguaje que utilizan y cómo el país lo entiende. O sea, porque creo que los países tienen mucha información, tienen muchas condiciones sobre las cuales tienen que desarrollar propuestas. A veces es como uno lo dice. O sea, el lenguaje que utiliza para que sea entendido por el mecanismo que en este caso, digamos, está proveyendo los recursos. Creo que Loisa tenía, ¿verdad? ¿Sí? Cuando veo que el clima ya está cooperando. A ver, yo iba a hacer
más bien un comentario, un complemento a lo que ustedes estaban comentando, que desde el punto de vista de nuestros análisis, del trabajo que estamos haciendo en CEPAL, a nosotros nos parece que debería haber, en el caso de la banca, como un proceso natural de evolución hacia no financiamientos como sectorizados, es decir, no financiamiento climático, sino más bien empezar a implementar ese tipo de variable en lo que son, digamos, cualquier tipo de proceso de financiamiento. Es decir, cuando yo hago un financiamiento de una infraestructura, yo ya le pongo algunos elementos de algunas marcas que me permitan decir, bueno, ya no, el puente de norte a sur se va a caer con él, ¿no? Entonces lo hago del este a oeste o cualquier cosa de ese tipo, sino que más bien le voy poniendo elementos dentro de todo lo que es mi cartera crediticia, que también es lo que nosotros pensamos que debe empezar a ir pasando con los propios países cuando hacen sus propias cuentas nacionales, ¿no? No necesitamos que haya una cuenta nacional específica de cambio climático, pero sino más bien el modelo ya tiene que incluir esta variable, es decir, el cambio climático vino para quedar, los impactos en la infraestructura van a ser elevados, por tanto los diseños deben empezar a cambiar, ¿no? Esto es lo que nosotros pensamos que debe ser como la evolución de este proceso. Y creo que justamente para los bancos de desarrollo ha sido un gran desafío, porque de repente ser simplemente bancos de desarrollo, digamos, con lo que significaba la expresión desarrollo y lo refuerzo, para un banco de desarrollo que tiene que pasar a ser desarrollo como con otro formato, ¿no? Creo que tú lo mencionaste, ¿no? Este es el desafío, uno de los desafíos más importantes que tenemos los bancos. Yo a veces bromeo con mis colegas y les digo que nosotros somos como evangelizadores del cambio climático, ¿no? Convencer a los otros sectores que trabajan en otros temas no necesariamente es un trabajo que es sencillo, o sea, es algo que lleva tiempo, que hay que estarlo haciendo de forma constante. Por suerte, en el caso nuestro, digamos que las directrices ya las tenemos desde arriba, o sea, y ustedes pudieron ver en lo que les presenté, hay una estrategia institucional que tiene la variable del cambio climático, tal vez olvidé mencionarlo, pero hay una institución directa de la Asamblea de Gobernadores en que el banco el BID para 2015 debía haber invertido por lo menos el 25% del financiamiento en operaciones que tengan que ver con cambio climático. O sea, no nos dice investigación o adaptación, pero por lo menos ya da la directriz. Entonces, eso es una herramienta, digamos, muy fuerte que nosotros tenemos para incluir la variable en lo que tú decías, o sea, todas las operaciones del banco. Si yo hago una operación de educación, de salud, carreteras, etcétera, ya debe incluir la variable del cambio climático. Es un desafío, o sea, no es un tema fácil, pero tenemos la instrucción de hacerlo y en eso estamos trabajando, ¿no? Yo esperaría que en los próximos 5 años, 2016-2020, eso se puede ver reflejado de mejor forma en lo que el banco hace, ¿no? Yo quisiera hacer un comentario general. Obviamente la presentación de ambos, de los bancos, el Banco Mundial, y pues no podía esperar otra cosa, pues obviamente hay un esfuerzo, sobre todo de una agenda basada en investigación y que por supuesto su cartera crediticia está enfocada a la investigación. Y yo creo que nosotros, los países de Latinoamérica o países de Centroamérica, debemos también pensar, y en general el financiamiento climático, si la banca es el mismo instrumento o los instrumentos mayoritarios en los que tenemos que basarnos para hacer medidas de adaptación. En el caso de Centroamérica, en el caso de las islas, obviamente son los instrumentos que más accesibles están ahí, pero Omar lo plantea, yo tengo que traducir el lenguaje de financiamiento climático como nosotros lo llevamos y pues transmito lo que nosotros como banca entendemos que debe ser interpretado el financiamiento climático, por lo menos el financiamiento climático que maneja. Y obviamente pues
pues el lenguaje de adaptación, mitigación basada en adaptación, o el tema de los beneficios, o el mecanismo de pérdidas de daño de la soya, que todavía no está desarrollado, pero precisamente entra ahora a sesión esta semana. Creo que todavía no hemos logrado permear los países del sur. Y va a ser difícil que entiendan o se entienda una inversión, por ejemplo, de infraestructura basada en beneficios, donde los beneficios están relacionados a la salud, a la movilidad, a la seguridad ciudadana, pues se tiendan a valorizar. Y obviamente estoy, como país en desarrollo, pues estoy condenado a someterme a un empréstito que probablemente no tenga la capacidad de hacer. Entonces, yo ahí sí encuentro bastante limitantes cuando los mecanismos que tenemos enfrente a los países, sobre todo los países en desarrollo, que tenemos menos instrumentos, menos desarrollo, inclusive como lo decía Eloisa, todavía inclusive el lenguaje del financiamiento climático no solamente basta hablar en inglés, sino que hablar un inglés técnico, climático, me obliga a tener ciertas barreras y limitaciones. Entonces creo yo que muy bien, o sea, son instrumentos, lo vemos como instrumentos, pero obviamente la cartera, como la distribuyen, pues está claramente vinculada a los intereses como banca. Y si eso es así, pues obviamente así lo hay que verlo nosotros como países. Ese es el instrumento que nos conviene, pues yo lo dudo. En cuanto somos países, estamos cada vez más endeudados. Y para nosotros hacer el endeudamiento público se ha vuelto un mecanismo perverso, en términos generales. O sea, obviamente es necesario porque no hay otras opciones muchas veces, pero terminamos, o nos acogemos o no. Entonces tenemos serias limitaciones para enfrentar, en este caso, el desafío del cambio. Yo coincido que los países tienen que buscar desarrollar sus capacidades para implementar directamente, ¿no? O sea, al final el financiamiento que manejan los multilaterales es relativamente bajo comparado, digamos, con el financiamiento que hay a través de otras vías, incluyendo el sector privado. El tema, digamos, que tener claro es que esto no va a pasar, digamos, porque el país está interesado, porque quiere acceder a recursos, sino porque hay que desarrollar las condiciones para poder apalancar esos recursos. Digamos, uno lo puede hacer con el financiamiento climático, pero también podría hacerlo con el sector privado, pero hay que generar las condiciones, ¿no? O sea, lamentablemente, o sea, nuestros países y reflejo del sistema en general y la debilidad institucional que existe, o sea, no logran hacer eso. O sea, con eso no quiero decir que no hay que hacerlo, o sea, yo creo que hay que hacerlo. Pero pongo, digamos, la coyuntura de Guatemala, o sea, que imagino que la conocen, o sea, qué es lo que está pasando con el tema del manejo de los recursos y cómo, digamos, un donante puede tener, digamos, la certeza de poner recursos adicionales si hay un riesgo, digamos, en el momento que el manejo no sea, finalmente los recursos no terminen en el destino para el cual han sido concebidos. Entonces, pero hay países que lo están haciendo, digamos, mencionaba el caso de Colombia, o sea, la creación de ese fondo para cambio climático, que tiene una estructura, tiene un esquema de gobernanza. Entonces creo que eso de cierta forma dar confianza para inversores que estén interesados en apoyar, apalancar los esfuerzos del país. Nosotros el próximo año tenemos una cooperación técnica enfocada en cómo apoyar a los países a acceder a recursos del Fondo Verde, por ejemplo. O sea, y un componente es apoyar a crear esas capacidades, o sea, entender qué es lo que los países tienen que hacer para que en el momento poder atraer esos recursos, o sea, ser elegible ante un mecanismo de financiamiento como este, que el país lo puede hacer de forma
forma directa. O sea, ojalá eso pase en los países. Yo, digamos, ustedes como representantes de entidades de gobierno, creo que es un mensaje que hay que llevar a las autoridades también. Es trabajo que hay que hacerlo. Y el otro tema que mencionabas en relación, digamos, sobre las prioridades de los bancos, recordemos que finalmente los dueños de los bancos son los países, ¿no? O sea, el banco al final solo es una cooperativa, pero es importante que ustedes con sus autoridades, digamos en este caso con los gobernadores de cada país ante el banco, que son los ministros de finanzas, ellos deben saber de estos temas, o sea, ellos deben tener la capacidad de incidir para establecer, definir cuáles son las prioridades de financiamiento, ¿no? Y en este caso, si la región necesita financiamiento para adaptación, hay que hacer incidencia desde ahí arriba para que ese proceso se traduzca en financiamiento para los países. Bueno, pues creo que si no hay ninguna otra pregunta vamos a pasar a la siguiente mesa y vamos ahorrando tiempo que seguro nos viene bien a medida que avancemos. Muchas gracias.